Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en JavaScript. Bueno, pues vamos a seguir en este vídeo terminando la práctica que iniciamos en el vídeo anterior, en la que estábamos viendo una validación de formularios pues más o menos completa. Así que vamos a continuar. Bien, pues este es el formulario en el que estábamos trabajando y habíamos conseguido ya crear una validación para el nombre y crear también una validación para el email, si no recuerdo mal. Si pulsamos en el botón de enviar, también para el desplegable de aquí de por favor selecciona opción, con lo cual tenemos tres campos validados. En el del email habíamos conseguido, y esto sí que fue lo último que hicimos, establecer dos reglas de validación. Por un lado, campo requerido y por otro lado, pues formato erróneo de dirección de correo electrónico. Bueno, pues vamos a continuar con el resto de los campos y vamos a ver cómo conseguir con una validación que el usuario esté obligado a introducir la misma información en un campo y en otro. Esto es típico cuando se solicita una contraseña, para que confirme la contraseña y así asegurarnos de que está correctamente introducida. Así que vamos a ello. En nuestra página web lo primero que voy a hacer va a ser irme a vista, dividir y localizar rápidamente pues el cuadro contraseña y el de confirma contraseña. Entonces el de contraseña se denomina password, como podéis observar, con el atributo ID correspondiente, y el de confirma contraseña pues se llama confirma, ¿no? Es decir, password y confirma. Bueno, pues una vez que hemos visto esto, nos vamos a nuestra zona de script y lo primero que tenemos que hacer es tener claro dónde empezar a programar, ¿no? Porque ya hay bastantes llaves de apertura y de cierre. Entonces, lo primero que tenemos que establecer son las reglas. Y las reglas, gracias a que introduje comentarios, pues comienzan en la llave de apertura de rules y termina pues donde introduje el comentario de cierre de rules. Luego entonces lo que tenemos que hacer es poner una coma a continuación de la última regla o la última validación que hicimos con el campo email, a ver si consigo situarme, y después de colocar la coma pues comenzar con el siguiente campo. Entonces, como acabamos de ver que se denomina password, pues password, dos puntos, abrimos la llave, la vamos cerrando ya. Y dentro de este campo password, pues tenemos que hacer dos cosas. Primero, que sea requerido. Luego, entonces, requiere true. Bueno, pues esta no es ninguna novedad. Y ahora lo que tenemos que hacer también, que es muy típico en los cuadros de contraseña, es establecer una longitud. Ya sabéis que cuando uno rellena un formulario y se encuentra con un campo contraseña, es más que frecuente que esta contraseña pues sea de 8 a 16 caracteres, por ejemplo, ¿no? Si es una contraseña menor de 8 caracteres, pues no te la admiten, y si es mayor tampoco. Y eso lo conseguimos con una regla de validación que es range length. Y ojo al escribir esto, que también es fácil cometer aquí un error de sintaxis, ¿no? Range length, ojo, no confundir con la validación range que vimos hace un par de vídeos. Range lo utilizamos para el campo edad, para que no se puedan introducir valores numéricos inferiores a 0, si recordáis, o superiores a 100. Eso era range, a secas. Range length es número de caracteres, no hace referencia a si es número o letra, sino cantidad de caracteres, ¿no? Y como hemos dicho que tiene que ir de 8 a 16, pues la sintaxis es abrir un corchete, poner el mínimo de caracteres, en este caso 8, una coma y el máximo de caracteres, y cerramos el corchete. Entonces con esto pues ya conseguimos que el password tenga esa longitud, ¿no? Y además que sea requerido. Y ahora, para que el cuadro confirma contraseña pues obligue o sea exactamente igual al password, lo que hacemos es poner una coma a continuación del password y nombre del cuadro confirma contraseña que hemos visto hace un instante, que se llamaba confirma, pues abrimos la llave, la vamos cerrando ya, y aquí pues lo que tenemos que hacer es establecer, aquí se me han olvidado, perdonar, estoy viendo que me está marcando Dreamweaver un error, se me han olvidado aquí los dos puntos. Y decía, para que este campo sea igual a cualquier otro, lo hacemos con una regla de validación que es equal to, y la T de to con mayúscula, ¿no? Dos puntos, abrimos comillas, y ahora, como si estuviéramos utilizando un selector ID en CSS o el típico selector del objeto jQuery, pues tenemos que hacer referencia al campo que queremos igualar, en este caso password. Entonces lo que estamos haciendo con esto es decirle que el campo confirma tiene que ser igual al campo password, ¿no? Y bueno, pues una vez que hemos hecho esto, guardamos cambios como siempre, nos vamos al navegador, actualizamos con F5 y vamos a comprobar si esto funciona. Nombre, bueno, pues vamos a introducir un nombre, como por ejemplo puede ser Antonio, una dirección de correo electrónico errónea, ¿no? Entonces, al pasar a la contraseña me exige que la dirección de correo electrónico sea pues con el formato adecuado. Lo introducimos. Y ahora la contraseña. La contraseña tiene que tener entre 8 y 16 caracteres. Voy a introducir una contraseña de 4 caracteres. 1, 2, 3, 4.
Al pasar al campo siguiente, fíjate cómo me dice enseguida, eso sí, todavía con el mensaje en inglés, que debo introducir un valor entre 8 y 16, ¿no? Si en vez de introducir 4, pues introduzco más de 16, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, pues enseguida con el carácter número 17 salta, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, voy a introducir una contraseña que sea, por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G, H, bueno, pues ahí lo dejamos. Y si intento introducir una contraseña que sea diferente, aunque tenga el mismo número de caracteres, pues al pasar al campo siguiente, con el mensaje correspondiente en inglés, me dice que debo de introducir el mismo valor que en el campo anterior, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis la validación. Entonces aquí tengo que decirle A, B, C, D, E, F, G, H. Y ahora ya pues me quita el error. Bueno, pues validación conseguida, ¿no? De esta forma. Siguiente paso, pues como os podéis imaginar, lo que tenemos que conseguir es que estos mensajes que nos han salido en esta validación, en vez de estar en inglés, personalizarlos, ¿no? En nuestro idioma o con el mensaje que queramos. Luego entonces, para eso nos tenemos que ir nuevamente al código y como os podéis imaginar, tenemos que irnos a la zona de mensajes. Entonces, bueno, pues estoy viendo dónde termina, gracias al comentario que incluí en el vídeo anterior. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es colocarnos a continuación del mensaje del email, establecer una coma y a continuación pues el siguiente. Entonces, para confirma, que es el... Bueno, antes que confirma, iba a empezar la casa por el tejado. Primero para el campo password. Bueno, pues password, dos puntos, abrimos la llave del password, la vamos cerrando ya y tenemos que establecer ahora los mensajes y las reglas. Es decir, reglas, dos puntos y mensaje. Entonces, para la regla required, pues vamos a introducir, por favor, introduce contraseña. Por ejemplo, ¿no? Eso por un lado, coma. Y ahora, pues, la otra regla era range length, si recordáis. Range length, para ver qué mensaje debe de salir en el caso de que no se introduzcan los caracteres necesarios. Pues, por ejemplo, vamos a hacerlo más breve, entre 8 y 16 caracteres. O lo que queráis poner, ¿no? Con lo cual, con esto ya está personalizado el mensaje del password. Y ahora vamos a personalizar el mensaje del confirma. ¿Qué es lo que tiene que salir en el caso de que las contraseñas no coincidan? Pues una coma a continuación de la anterior y ahora nombre del campo, que es confirma. Dos puntos, abrimos la llave, la vamos cerrando ya. Y aquí pues la propiedad, la regla de validación a la que estamos haciendo referencia, que es equal to. Pues equal to, dos puntos, abrimos comillas, no coinciden los campos. Por ejemplo. Y una vez que hemos hecho esto, pues vamos a comprobar si funcionan nuestros mensajes. Guardamos cambios, control S, actualizamos F5 y ahora pues si dejo la contraseña vacía y le doy a enviar, pues ya me está saliendo aquí el mensaje personalizado. Por favor, introduce contraseña. Si esa contraseña tiene menos caracteres de los que debe, pues enseguida me sale entre 8 y 16 caracteres, ¿no? Tanto si tiene menos como si de repente tiene más. Y en el caso de que no coincidan las contraseñas, vamos a poner aquí pues 8 caracteres cualquiera y aquí otros 8. En este caso no coinciden las contraseñas, bueno, pues aquí está el mensaje personalizado de que no coinciden los campos. Lo podrías personalizar incluso un poco más, diciendo que debe ser igual al campo contraseña, en fin, eso ya depende de cada uno, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos ya la validación de estos dos campos con sus correspondientes mensajes. Bueno, pues vamos con los siguientes elementos, que son las aficiones. Cómo podemos crear aquí una validación, por ejemplo, para que nos obligue a seleccionar por lo menos una de estas aficiones. Bueno, pues vamos a hacerlo en principio con una validación simple. Nos vamos a nuestra página web, localizamos a ver dónde están estos elementos. Voy a seleccionar, por ejemplo, el texto aficiones. Bueno, pues ya lo tengo aquí en vista código. Y una vez que lo tengo localizado, bueno, pues por ejemplo, vamos a crear una validación para el primer elemento, que es el elemento de comer. Bien, pues nos tenemos que introducir en la etiqueta HTML y aquí introducir una validación simple, es decir, class required, como hemos visto, y aquí, pues, por ejemplo, un título de seleccione por lo menos un elemento. Seleccione al menos un elemento. Es un poco largo este mensaje, se me ha ido al siguiente renglón, bueno, pero aquí está, ¿no? Deberíamos de hacer exactamente lo mismo con los otros dos elementos para que salgan los mensajes en todos, ¿no? Es decir, si yo ahora guardo cambios y actualizo el navegador con F5, bueno, pues si le doy a enviar, fíjate dónde sale el mensaje, ¿no? Sale en el primer elemento, selecciona al menos un elemento.
Evidentemente el mensaje aquí no queda nada bien porque se confunde con los propios elementos, el texto queda fatal. Ahora después veremos cómo colocar estos mensajes de error en otro punto, ¿no? Pero bueno, si yo por ejemplo hago clic en el elemento beber, dormir o comer, el mensaje ya desaparece, ¿eh? Entonces, bueno, pues si quieres que aparezca en otro sitio, de momento, pues lo deberías de agregar en cualquier otro elemento, aunque ahora veremos cómo recolocarlo. ¿Por qué si selecciono, por ejemplo, dormir, se quita el mensaje de validación? Bueno, pues porque estos elementos pertenecen a un grupo, gracias a que todos tienen un input type name, sobre todo el name, hobby, ¿no? Esto hace que los elementos pertenezcan al mismo grupo y cuando pulsas en uno, pues influyen todos los demás, están como agrupados, ¿no? Bien, pues siguiente elemento, una vez que hemos conseguido la validación con este elemento, los siguientes elementos, pues por ejemplo, pueden ser los radios, ¿no? Es decir, las casillas estas redondas. Sería exactamente igual. Tenemos que irnos al código, localizar dónde tenemos estas casillas. Vamos a ver si lo localizo rápidamente. Y luego, pues hacer exactamente lo mismo. Localizar la primera de ellas, por ejemplo, la de sí. Y aquí, pues nuevamente, introducir class required y el título, ¿no? Es decir, class required y a continuación el título, donde estableceremos el mensaje que queremos que aparezca. Selecciona una opción. Recordamos que estos elementos tan solo permiten seleccionar una opción a la vez, ¿no? Guardamos cambios, actualizamos con F5 y si ahora pulso el botón de enviar, pues fíjate cómo también sale la validación en estos elementos, mal colocada, cierto, pero por lo menos sale y en cuanto pulso en uno de ellos, pues enseguida se quita la validación. Lo mismo ocurre con las aficiones, lo mismo ocurre con el tema de los planetas y lo mismo ocurre con el nombre, con el email, con la contraseña, A, B, C, D, E, F, G, H y A, B, C, D, E, F, G, H. Ahora mismo estaría el formulario perfecto. Le damos a enviar y se supone que la información se envía. Fíjate como aquí aparecen los datos en la URL, ¿no? Bueno, pues hasta aquí todo correcto. Bien, pues vamos a ir terminando viendo cómo colocar estos mensajes de validación, ¿no? Porque por defecto salen a continuación y claro, pues en algunos elementos, fíjate que aquí están muy pegados, ¿no? En el campo nombre, en el email, pues está demasiado pegado. Y luego, pues incluso en otros campos queda fatal, como en aficiones y aquí donde tenemos que seleccionar una opción, que ya lo hemos visto. Bueno, pues para cambiar la ubicación de estos mensajes de validación utilizamos lo que se llama lugar de error, error placement. ¿Esto dónde va? Bueno, pues nos vamos al código e iría a continuación de los mensajes. Entonces, localizamos en nuestro código dónde se encuentra el cierre de los mensajes y a continuación de la llave de cierre de los mensajes ponemos una coma y aquí es donde iría error placement. Es una validación para poder cambiar el lugar de los mensajes de error. La P de placement con mayúscula. Dos puntos y aquí creamos una función anónima, como hemos hecho tantas veces. Function, esta función pues va a recibir dos argumentos. Por un lado el error y por otro lado la ubicación, el elemento. Error element, error elemento. Abrimos la llave de la función anónima, la vamos cerrando ya, y dentro de esta función anónima, bueno, pues aquí haríamos lo siguiente. Tenemos que elegir dónde queremos colocar los elementos y qué elementos queremos colocar, ¿no? Luego entonces aquí podríamos construir un condicional de la siguiente forma. If element, que es el segundo argumento, perdón, de la función anónima. Es decir, si el elemento .is es un botón de radio, comillas, dos puntos radio, bueno, o, ya lo iba a cerrar, operador lógico de JavaScript que ya hemos visto, element.is. Si el elemento es un checkbox, comillas, dos puntos, checkbox, bueno, pues en este caso, ¿qué tienes que hacer? Abrimos la llave del if y la vamos cerrando ya. Repito, lo que estamos haciendo con este condicional es preguntarle lo siguiente. Si el elemento es un botón de radio o el elemento es un checkbox, una casilla de verificación, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues aquí utilizamos el primer argumento de la función anónima, error.append to. Esta función creo que ya la hemos visto en el curso, sirve para agregar pues un elemento donde le indiquemos y aquí pues le vamos a decir que agregue el mensaje de error, error.append to element.parent. Es decir,
agrega al elemento padre el mensaje de error. Ahora veréis cuál es el resultado de esto. Y si no es ninguna de estas dos opciones, es decir, si no se trata de un botón de radio y tampoco de un checkbox, el elemento que ha ocasionado el error y el mensaje de validación, es decir, en el caso de que sea, por ejemplo, un cuadro de texto, o en el caso de que sea, por ejemplo, el menú desplegable, vamos a decirle que lo agregue no a continuación del elemento padre, es decir, del propio elemento, sino que lo agregue justo detrás del elemento que ha causado el error, para que lo ponga debajo. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. Error.insert after, es decir, insértalo después de ¿quién? Del elemento. Con lo cual, una vez que hemos hecho esto, guardamos cambios, actualizamos el navegador con F5 y ahora, pues si le damos al botón de enviar, vemos cómo prácticamente es igual, pero hay que fijarse en algunos matices. Por ejemplo, en las opciones de los checkbox y los botones de radio, fíjate como ya el mensaje de validación de selecciona al menos un elemento no aparece donde aparecía antes, es decir, justo a continuación del primer checkbox, sino que aparece después, que es donde le hemos dicho. Y lo mismo ocurre con los botones de radio. El mensaje de validación no aparece en el primer elemento, sino que aparece a continuación de ellos, ¿no? Luego, entonces algo ha cambiado. Sin embargo, observaréis que los cuadros de texto no ha cambiado en absoluto. Bueno, ¿por qué? Resulta que estos mensajes de validación pues son etiquetas inline, es decir, se colocan a continuación de la anterior. Lo que tenemos que hacer es transformar pues estas etiquetas que son inline, estos son conceptos de CSS, ¿no? Hay que saber un poquito de CSS, pues hay que transformarlo en etiquetas block level, ¿no? Luego entonces hay que acompañar a este código que cambia pues los elementos de validación de lugar, hay que acompañarlo, como digo, de un poco de código CSS. Aquí es imprescindible, cierto es, pues tener conocimiento de CSS. Ya sabéis que yo tengo un curso de CSS desde cero en mi canal. Pero bueno, si alguno de vosotros no conoce en profundidad CSS, tampoco tiene importancia. Simplemente pues que sepáis que tenéis que hacer lo que voy a escribir a continuación. A continuación de la última regla CSS que tengamos en nuestra hoja de estilos, en este caso hoja de estilos interna, escribimos lo siguiente. Utilizamos un selector descendiente para apuntar a las etiquetas de error de dentro del formulario. Luego, entonces, lo primero es identificar a nuestro formulario, que se llama form registro, y después de identificar al formulario, pues hacemos referencia a label.error. Entonces, de esta forma, estamos apuntando desde CSS a los errores de etiqueta, pero solo de aquellas etiquetas que estén dentro de nuestro formulario de registro. Selector descendiente, abrimos la llave, y ahora, pues aquí vamos a cambiar, pues para comenzar, el tamaño de letra. Pues font size, y vamos a utilizar un multiplicador, 0,8 EM. Esto lo que hace es poner la letra a un 80%, para que lo entendáis, más o menos, ¿no? Después vamos a cambiar el color, vamos a poner que estos mensajes, por ejemplo, sean en rojo. Bueno, pues escogemos un rojo. Después ponemos, por ejemplo, la letra de los errores en negrita, pues font weight, bold. Pues aquí está. Más cosas que podemos hacer, importante. Esto tiene que ser una etiqueta block level, pues display block. De tal forma que convertimos a una etiqueta que no tiene, digamos, salto de línea, para que lo entendáis aquellos que no sabéis de CSS, en una etiqueta que debe de tener salto de línea, igual que una etiqueta P, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues display block. Y de momento aquí lo vamos a cerrar. Esto no va a quedar del todo bien, ya lo veréis, pero cuando veamos exactamente dónde nos ubica el mensaje de error, después modificaremos con otra propiedad CSS+, pues mejoraremos la ubicación de ese mensaje de error. Pero de momento, como digo, lo dejamos aquí. Guardamos cambios, actualizamos el navegador con F5 y ahora, pues si pulsamos en el botón de enviar, pues fíjate cómo ya nos coloca los mensajes pues justo debajo, ¿no? Y vemos lo que os decía, es decir, al convertirlo en un block level, pues en vez de estar a continuación, como esta nueva etiqueta, pues ya es display block, tiene un salto de línea, con lo cual la tiene que colocar forzosamente debajo. Pero no queda bien porque, sobre todo estas tres, deberían de quedar pues a la altura de los cuadros de texto, ¿no? Las otras las podemos dejar donde están. Pero bueno, ¿cómo hacemos para que estas tres estén, pues por ejemplo, a la misma altura de las otras? Pues utilizando una propiedad CSS+, que es margin left. Lo quería hacer en pasos para que vierais el porqué, ¿no? Entonces aquí, pues si le digo margin left, lo que hacemos con esto es decirle que el margen izquierdo, es decir, la distancia que tiene que haber desde el borde del contenedor hasta el contenido, en este caso hasta la etiqueta, pues por ejemplo que sea de 200 píxeles, que no sé exactamente cómo va a quedar, ¿no? Entonces guardo cambios,
Voy al navegador, actualizo con F5, vuelvo a darle a enviar y fíjate cómo ya aparecen bastante más hacia adentro. El problema es que todavía no he llegado a la altura de las otras, ¿no? Bueno, pues aquí tienes que ir jugando un poquito con la medida. Vamos a decirle, por ejemplo, 215 píxeles. Guardo cambios, actualizo, le doy al botón de enviar y ahora ya sí, pues tenemos todos los mensajes de validación con un formato en concreto, en una ubicación en concreta, ya no queda mal como antes, y con un formato, ¿no? Si yo ahora, por ejemplo, selecciono uno de los 3 botones de radio, pues el mensaje desaparece. Si selecciono un planeta también, si selecciono una afición también, y ya pues cuando vayamos introduciendo los datos van desapareciendo los mensajes de validación, ¿no? Aquí tendríamos que introducir un email correcto y aquí pues una contraseña que debe coincidir con la que está debajo. A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Y ahora pues podríamos enviar el formulario y la información del formulario pues se envía. Bueno, pues hasta aquí esta práctica de validación. Ya en el próximo vídeo pues pasaremos a otras cosas diferentes. Doy por cerrado el tema de la validación de formularios. Así que como siempre os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.